Bueno, jóvenes, un saludo. Ese es el taller de Excel, el taller corto de Excel, porque se le quitaron bastantes ejercicios o por lo menos de cosas que van a demorar bastante. Es un taller básico, final, simplemente realícenlo a conciencia, tratemos de sacarle provecho y atender algo de él. Entonces, cuando abren el taller, la primera hoja lo que va a pedir es colocar el nombre de ustedes, ¿sí? Por favor, bajan su taller, le dan guardar como, ¿sí? Y le colocan el nombre de ustedes, por ejemplo, Mario Henao, y se hizo conmigo Juan Camilo Henao, grado 11.1, ya, listo. O le va a colocar grado 11.1. Ese tiene que ser el nombre, por favor, tiene que ser el nombre de quienes se hicieron en el trabajo. Y tampoco le vaya a colocar por ahí, se hizo Tita y Juanda. Eso no, nombres completos, por favor. ¿Listo? Esa es la idea de lo que hay que hacer. Primero, nombre del primer estudiante, nombre del segundo estudiante o en caso de que haya un tercero. En este primer ejercicio es simplemente de datos numéricos, es lo más básico que hay. Este debe tener sin formato, espacio, o sea que debe haber un espacio general. Ya, listo. Un espacio general, le puedo quitar todos los separadores de miles. Numérico, ya está, es numérico, con 4 decimales, entonces de aumento decimales hay 4 decimales, sin decimales, entonces está sin decimales, con separadores de miles. ¿Cómo coloco el separador de miles? Le doy clic acá y le activo esta opción que dice usar número y usar separadores de miles. Aceptar, ya lo tengo con separador de miles. En caso de que yo le aumente datos allí, va a tener el separador de miles allí. ¿Listo? Este de aquí con separador de miles y este también con separador de miles. Entonces selecciono esos dos, le coloco separador de miles y ya deben tener su separador de miles allí. ¿Listo? Esta es esa primera parte. Regresemos ahorita y aquí coja esta tabla, pásela a un lado de esto, y hagan un formato de tabla bien chévere, diferente a todo lo que hay aquí. ¿Listo? Vamos a la hoja número 2. Esto es formato por diseño. Entonces en esta primera dice que el números menores a 0 con color rojo y cursivas. Entonces selecciono acá, voy a formato condicional, resaltar reglas. Si es menor que 0, entonces aquí puedo escogerle formato personalizado. Dice que debe ser con color negro, rojo, ¿sí? Y con cursiva. Ok, aceptar. Color rojo y con cursiva. Ya está dado allí. En caso de que diga color verde vivo y negritas, igual en el formato condicional, dice que si es mayor que 100, o sea, mayor que 100, entonces debo decirle que es de color verde. Entonces voy a formato, le digo que es de color verde y con negritas. Listo. Entonces ya voy teniendo ese detalle allí. Si en esta me dice que si los números están entre 0 y 100, debe ser con color azul. Entonces voy a resaltar y dice entre 0 y 100. Si están entre 0 y 100, entonces debe tener un color azul. Entonces voy a seleccionar color azul, aceptar. Entonces ya ahí cambió. Listo. Si el valor está entre 600 y 1200, el fondo debe ser amarillo. Es la misma cosa allá, es exactamente lo mismo, que dice que si está entre este valor y este valor, entonces debo escoger un relleno. Formato, voy a buscar un relleno que sea, dice que sea de color amarillo, entonces amarillo. Entonces ya se va a ver amarillo allí. Y así mismo sucede con el resto. E3, aquí es simple. Aquí le voy a decir que a este valor le hay un IVA. El IVA está por el 18%, entonces a ese subtotal lo multiplico por este valor de IVA que dice acá. Listo. ¿Cómo? Yo debo arrastrar y si lo arrastro me sucede esto. ¿Por qué?
Ya eso lo vimos en algún momento en el salón, les expliqué por qué si arrastro sucede eso, porque aquí hay un número fijo. Entonces debo decirle que esta celda a la cual corresponde el porcentaje, debo a colocar signos de dólar. ¿Cómo? Con la tecla F4 me ubico aquí en este valor, le oprimo F4, sale el signo de dólar y ya puedo arrastrar este valor así, para que todos vayan a multiplicar justo al E9. Y el total es igual a el subtotal más el IVA, enter, listo. Ya tengo para sacarle el total a todos. Hago una sumatoria, o si no lo quiere hacer con la fórmula así, pues simplemente se ubica en esta eléctrica y oprime la sumatoria y ya la tiene. Eso es todo para este caso que tenemos en esta tabla. Pasemos a la siguiente tabla y dice que aplicar color rojo a la barra representativa de Juan. Cojo la barra de Juan, le doy varios clics hasta que ella se seleccione solita, le doy doble clic a esa barra y en el relleno le voy a decir que el relleno sea de otro color y listo. Y así sucesivamente, color verde la barra de Pedro, eso lo van a hacer. Ponga el título persona al eje X. El eje X aquí va a ir con el título persona y el eje Y debe ir con edad. Póngale una división principal al eje X. Entonces aquí en la división, aquí escojo líneas de cuadrícula y busco la división principal. Dice que con los mismos datos elabore 3 tipos de gráficos. Selecciono estos datos, voy a insertar y voy a seleccionar otros tipos de gráfico. Por ejemplo, voy a seleccionar este en este estilo. Ya tengo un estilito acá, lo puedo correr para acá. Voy a insertar un gráfico, pero ese lo quiero en pastel. Ya lo tengo aquí listo, lo puedo mover. Selecciono de nuevo, le digo insertar gráfico, lo quiero de esta manera. Perdón, no se me deja seleccionar ese. Entonces cojo este de acá, lo voy a utilizar y lo voy a mover hacia acá. Es que este gráfico yo lo quiero tener en una hoja diferente. Pues entonces dice mover gráfico A y le dice que lo quiere en una nueva hoja y va a aparecer en la parte inferior una hoja con ese gráfico exclusivamente. Eso es lo que se hace en este ejercicio de acá. Bien, seguimos para el 5. En el 5 es ordene por edad ascendente y nombre descendente. Aquí en este, datos ordenados por nombre. Entonces selecciono estos datos acá y los pego aquí. Y aquí los voy a seleccionar para darle organizar por orden personalizado y le digo por nombre y luego le digo, bueno, coloco esos valores de allí y va de la A a la Z. Como no seleccioné los titulitos, puedo quitarle este encabezado de acá. Entonces mire cómo va. Perdón, le deja el chulito para el encabezado, yo sí lo tenía seleccionado. Igual manera lo hace aquí, que ese ejercicio lo hicimos hasta en Word, donde decía que primero seleccionábamos por nombre, luego por apellido, luego por estas cosas. En este es aplicar un pequeño filtro. Venga, de una vez quito esto de acá. Quito esto de acá. Aquí voy a seleccionar un pequeño filtro. Voy a colocar filtrar. Y al colocarle filtro ya puedo seleccionar los de doctorado. No, listo, no necesito los de doctorado, solamente los de licenciatura. Entonces muestro los de licenciatura. Quito esto y solo los de maestría. Entonces ese filtro me va a permitir mostrar la información por ciertas categorías que yo desee tener allí nada más. ¿Listo? Bien, siguiente. Aquí dice que debo tener un descuento de pensión. Este es el descuento de pensión y este es el descuento de salud. Entonces yo le voy a decir, vea, igual a este sueldo base, descuéntemele este valor, perdón, a este sueldo base de acá, me lo multiplica por este valor que voy a descontar. Oprimo F4 para que cuando arrastre no tenga problemas. Listo. Y en el descuento de salud le voy a decir que a este sueldo base me lo multiplique por este valor de acá. Si le coloco F4 para que me salga el signo de dólar
y arrastro hasta acá. La liquidación a pagar sería al sueldo base, le voy a restar lo que me quitan de pensión y le voy a restar lo que me quitan de salud. Y aquí hago la operación. Luego me dice, ¿cuánto gano el mejor pagado? Entonces el mejor pagado significa que va a calcular el máximo. Entonces le voy a decir igual máximo, abro paréntesis, liquidación, acá, el mejor pagado, se ganó eso. El peor pagado es porque va a ser con el mínimo. ¿Cuánto es el promedio de los sueldos? Entonces aquí voy a utilizar la función promedio. ¿Cuánto es el total a pagar? Suma todos los sueldos. ¿Cuántos empleados hay en la nómina? Entonces, para eso vamos a decirle que esto es igual a contará, abro paréntesis y selecciono todos los empleados acá, cierro paréntesis y me dice cuántos empleados son. ¿Listo? Eso es lo que debo hacer allí. Eso es lo que debo hacer en este ejercicio de acá. Luego me voy para el número 8 y me dice que saque el promedio de estas notas. Entonces igual promedio, eso sí lo sabemos hacer. Entonces ya tengo el promedio de esas notas y esas notas ya está el promedio de todo el mundo allí. El valor más alto utilizo el máximo, el más bajo utilizo el mínimo, el número de alumnos utilizo contará y la nota más repetida utilizo la moda, ¿sí? Entonces la moda igual moda, ¿sí? Y busco entre todas estas notas cuál es el valor más repetido, entonces me va a decir que 5,9, ¿listo? Perfecto. Quito esto de acá, me voy para este ejercicio, entonces me va a decir aquí que ¿cuántos clientes hay en la tabla? Entonces debo contar estos clientes que hay acá, con contará. Total de montos, debo sumar todos los montos, todos estos montos. Promedio de los montos, un promedio para esos montos. Monto máximo, debo ver cuál es el máximo, cuál es el mínimo, en qué año solicitaron más productos. Entonces debo colocar en una función moda que la hicimos ahora. Entonces en qué año se solicitaron más, o sea, cuál es el valor que más se repite allí. Entonces es 1997. Y en esta de acá, ¿cuántos clientes no tienen región? Entonces viene una función que se llama igual contar punto blanco. ¿Por qué? Porque los que no tienen región, estas personas, ¿sí? No tienen región, las va a contar, ¿sí? Ya están en el espacio en blanco. Cierro. Y aquí me va a decir que 4 no tienen región. Listo. Eso se hizo con la contar punto blanco. Venimos para acá y me dice que el total de sueldos, una sumatoria, número de empleados, contará, sueldo más alto, entonces máximo, sueldo más bajo, utiliza mínimo, promedio de sueldo, utiliza promedio de número de hijos, sí. Acá, ¿cuántos empleados no tienen dirección? Entonces, contar punto blanco. ¿Cuál es el número de hijos más habitual? Utiliza una moda en hijos. Ejercicio número 11. De igual manera, acá va a calcular el total el total del descuento de AFP, una sumatoria. ¿Cuál es el sueldo base más alto? Sueldo base más alto máximo. Calcular el descuento de AFP más bajo. Descuento de AFP más bajo con el mínimo. ¿Cuál es el porcentaje de ISAFRE más recurrente? Entonces aquí voy a utilizar una moda, que es el que más se repite. ¿Cuántas personas no tienen información en su ubicación? Entonces en su ubicación, entonces voy a buscar contar punto blanco. ¿Y cuál es el sueldo líquido más bajo? Entonces buscar el sueldo líquido mínimo, que es este de acá, el mínimo. Pasamos al siguiente ejercicio y en este ejercicio hay que completar todo este cuadro, ¿sí? Total mensual. Entonces aquí debo sumar los tres valores del vendedor 1, vendedor 2 y vendedor 3. Entonces debo sumar estos valores de acá. ¿Listo? Ya debo tener el mensual. Aquí también debo hacer sumatorias de todo esto, ¿no?
viene el promedio mensual. Entonces sí, debe sacar el promedio de estos tres datos de acá. Igual manera los va a arrastrar. Viene la venta mensual más baja, igual. Entonces voy a hacerlo con el mínimo de estos tres, cierro y arrastro. Entonces me doy cuenta, de esa manera me doy cuenta que en enero la venta más baja fue esta. Aquí voy a hacer al contrario, porque voy a utilizar la más alta, que es esta de acá. Cierro y arrastro hacia acá. El número de vendedores sin ventas, entonces ahí que sería un contar punto blanco, ¿sí? En el contar punto blanco, entonces me voy a dar cuenta que vendedores no han tenido ventas, o sea, ¿sí? Entonces, ¿cuánto? Aquí 1, aquí 1, aquí 1. Entonces en el estado va a decir sí, abro paréntesis, si en este valor de acá, ¿sí?, es mayor a 0, quiere decir que hay algún vendedor que no tuvo ventas. Entonces, ojo, vendedor sin ventas, cierro y 2 puntos, y abro lo otro y coloco todos vendieron, ¿cierto? Y cierro acá, ya, todos vendieron acá, pero donde están los unos, ojo, vendedor sin ventas. Hay algún vendedor que no tiene ventas allí. Aquí hago la sumatoria de todo esto, sumatoria de todo esto y sumatoria de todo esto. Quieto, listo. Ese es ese ejercicio de allí. Para este ejercicio de acá, dice que calcule el total a pagar adicionando un interés del 8%. ¿Un interés del 8% sobre qué? De la deuda, ¿sí? Entonces le voy a decir, vea, igual a esa deuda, ¿sí?, me la va a multiplicar por un 8% y le va a sumar la deuda. Entonces mire que pasó de pagar esto a pagar esto. Esta es la deuda solita, con el 8% ya tiene este incremento de acá. Entonces lo que hice fue decirle que a esa deuda me la multiplique por el 8% más. Entonces ya ahí da un resultado. Súmele el valor de acá para que lo que usted va a ser la deuda final. Y acá me va a decir que el total de deudas finales, el promedio de deudas iniciales, la fecha de nacimiento de la persona más joven. Ojo, aquí tenemos fecha de nacimiento. Si es para la persona más joven, ¿sí?, o sea que debo calcular el año máximo, el año más cercano acá. Entonces, si es más joven, entonces el año máximo debe estar acá. Entonces la persona más joven nació en el 83. Y si es para las personas más adultas, significa que el año de nacimiento es el más bajo. Entonces voy a seleccionar el año mínimo, ¿sí? Entonces me va a mostrar cuál es la fecha de nacimiento más baja y parece en 1950. Moda con la deuda final más repetida, número de personas sin segundo apellido, lo hacen el cálculo por favor. Entonces eso se ha de contar punto blanco. Número de personas en el listado, entonces es un contará, y número de personas con el sexo femenino. Entonces aquí le digo que contar punto sí en este rango, ¿sí?, si en ese rango aparece punto y coma, aparece entre comillas una F del sexo femenino, por ejemplo, ¿sí?, y cierro. Entonces me dice que hay 26 del sexo femenino. Pero quiero saber cuánto hay del sexo masculino, por ejemplo, cambio a la M. Ya, eso es todo, tengo 24. Eso es para esa parte. Ya le quito la deuda final que ustedes la van a hacer. Y vengo para acá para el ejercicio 14. Y esto es una condicional sí. Entonces le voy a decir, vea, si en la categoría A, ¿sí?, si el producto está en la categoría A, entonces, ¿sí?, si está en la categoría A, entonces el precio me lo multiplica por el 5%. De lo contrario, el precio
aquí coloco el precio más esto, el 5%, y aquí el precio más precio multiplicado 10% y cierro. Entonces, si es A, le aumenta el 5%, si es B, le aumenta. Entonces, si es por 5% o si es por 10%, arrastro y aquí me va a decir, es que es B, le aumentó muchísimo más, ¿sí? Y así sucesivamente. Y aquí está el descuento. Ahora, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Yo le voy a decir, vea, si la categoría A es igual a esta letra, F4, ¿sí? Si es igual a esa letra de allá, entonces al precio me le suma el precio multiplicado el 5%, F4. ¿Sí? De lo contrario, al precio me le suma el precio multiplicado el 10%, F4. ¿Para qué el F4? Recuerde que es para poderlo arrastrar y no tener inconvenientes. Entonces ya nos va a salir de esta manera el ejercicio. Bien, seguimos rápidamente. Dice que si aparece 70, si aparece mayor al 70%, me dice muy bien. Entonces, de lo contrario, si esta celda es mayor, es igual a 70%, entonces en un mensaje que me diga muy bien. De lo contrario, me dice dedíquese a otra cosa y cierro aquí. Entonces, muy bien, y el otro me debe salir, dedíquese a otra cosa. Bien, siguiente. Dice, si el vendedor vendió más de 1000, que gane el doble. Si vendió menos, que gane igual. Entonces le voy a decir, vea, si la venta es mayor a 1000, entonces al sueldo me lo multiplica por 2. De lo contrario, me coloca solamente el sueldo. Cierro paréntesis. Listo. Si arrastramos, vemos que si es mayor de 1000, o sea que 1000 no serviría porque tendría que ser desde 1001. Este de aquí, mire que lo multiplicó por 2, este de aquí lo multiplicó por 2 y así sucesivamente. Ya los otros los dejó. Aquí dice 10.000, lo pasó al doble. Perfecto. Entonces ya saben cómo se actúa allí. Para este de acá dice que cuente las personas que tienen el nombre de Luis. Entonces le voy a decir igual contar. Punto sí. En este rango existe la palabra Luis. ¿Sí? Todo lo que sea para Luis lo cuente. Listo, ya. Ahí a Andrea, a Javiera, a Mario y a Alberto. Listo, ya. Vamos para el siguiente ejercicio. Y que me cuente, entonces con contará. Igual contará, ya lo hicimos anteriormente. Contará, entonces me cuente todos los que tengan cuenta corriente en el producto. En el crédito consumo, todos los que tengan crédito consumo. ¿Sí? En cuántos clientes son de región Roldanillo y cuántos son de región Zarzal y en qué año, cuántos clientes abrieron la cuenta en el 97, en el 98, en el 99 y el 2000. Eso es lo que hay que hacer allí. Siguiente mini ejercicio es un poquito más complicado, pero ya hemos tratado algo de eso. Esto utiliza aquí función desplegable, función buscar B, total de ventas acá y aquí una condición, y a eso le vamos a aumentar acá un concatenado. ¿Sí? Bien, entonces yo aquí ya les dejé digitar la base de datos con todo. ¿Sí?
Por lo tanto, en la sucursal tengo que hacer un menú desplegable con los datos que hay acá. Me vengo a esta celda, voy a datos, le digo que requiero una validación de datos y los datos que necesito que salgan allí son de una lista desplegable. El origen de esos datos está acá en datos y selecciono estas 4 sucursales. Aceptar. Entonces ya aquí me van a aparecer las sucursales. Perfecto. Ahora viene el nombre del representante. Dependiendo la sucursal que tenga seleccionada, voy a llamar el representante. Aquí hicimos lista desplegable. Ahorita vamos a buscar B. Vengo a darle clic en funciones. Utilizo la función buscar B. ¿Qué valor voy a buscar? Voy a buscar el valor que hay aquí. ¿En dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en esta lista de datos. En toda esta lista de datos aquí. ¿Qué valor va a buscar? El nombre de la persona. Esto es la fila 1, la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Cierto? Entonces, aquí le voy a decir que, como es el nombre, está en la fila, en la columna 2. Y aquí voy a colocar falso. Acertar. Ya aquí apareció. Entonces vuelvo con este de acá. Le voy a decir que buscar B en este valor está en esta matriz. Como es el apellido, voy para la 3. Entonces está en la 3 y aquí va a ser falso. ¿Sí? Ahora voy para la cédula. Le doy que buscar B. El valor que voy a buscar va a ser este. La matriz que voy a utilizar va a ser esta matriz de acá. Y en esa matriz de acá, eso estaría la cédula en el 4. Y aquí, falso de nuevo, enter. Listo, la cédula. Y ya así sucesivamente lo sigo haciendo para todos estos valores hasta la venta de junio. ¿Sí? Hasta la venta de junio. Aquí, supongamos que he extraído todos esos valores. No, hagámoslo completo. Entonces, acá, función, voy a buscar este valor de acá en la matriz que aparece acá. Voy a seleccionar la 5, acá falso, y aquí ya tengo este valor de acá. Igualmente, buscar B. ¿En qué matriz está? Va a estar en esta matriz de acá. Esta matriz de acá. Eso va a estar en el, dijimos que era en el febrero, entonces es febrero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces matriz C en la 6, falso, y ya aquí tengo estos valores. Y así sucesivamente lo voy a hacer para el resto. Aquí voy a decirle que me haga una suma de todos estos meses hasta acá. Entonces ahí me va a salir un valor. Aquí me va a decir, va a ser una condición así. Igual, si en este valor de aquí que aparece es mayor a 50 millones, entonces me salga un mensaje que diga cumplió las metas. Cierro, punto y coma. De lo contrario, me diga debe hacer un plan de choque. Listo, cierro aquí. Y aquí debe hacer plan de choque, pero si aquí hubiese un valor muy alto, cumplió las metas, ¿cierto? Esa es la idea. Aquí voy a hacer un concatenado. Recuerden que el concatenado es unir lo que hay en diferentes celdas, pero aquí lo vamos a hacer de una manera especial. Va a decir igual concatenar el siguiente valor. Va a decir, primero voy a escribir señor, 2 puntos, espacios, para que me dé espacios, cierro comillas y lo que viene. ¿Quién? Señor Julián, cierro comillas, voy a colocarle espacio para el apellido, entonces espacio, punto y coma, Jiménez, punto y coma, abro comillas, espacio, y voy a escribir, ¿para qué el espacio? Para que cuando yo escriba aquí, sus ventas este semestre fueron, cierro comillas,
y cierro aquí. Si le digo señor Tintín, 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 sus ventas con concatenar. Si le digo, mire, señor Julián Jiménez, espacio aquí, sus ventas, entonces debo decirle aquí que me dé un espaciocito para que abajo se me vea reflejado, ¿sí? Listo. Sus ventas este año fueron, aquí después del fueron, punto y coma, y llamo la venta. Esta. Ya, eso es todo y cierro. ¿Ves? Pero hay un detalle. Después del fueron voy a colocar espacio para que no se me genere eso. Miren que ya me dio me dio el concatenado bien. Si yo cambio acá a Bogotá, estos nombres tienen que cambiar y este valor tiene que cambiar. Si vengo acá, este valor tiene que cambiar y esto aquí también tiene que cambiar. Entonces vuelve una dinámica a la tablita. Esto es todo lo que deben hacer. Aquí deben colocarle signo de peso. Recuerden que hay que colocarle esos signos a todo esto. Y ya. La idea es que nos vamos un poquito más hábiles con herramientas que ustedes posiblemente van a utilizar en casa. Estos muchachos, después de que hagan ese trabajo, recuerden ir a un enlace que les voy a enviar, ¿sí? Donde va a estar la actividad, va a decir que van a subir la actividad final. Deben colocar su correo electrónico, supongamos henao.mario, los nombres y apellidos, por ejemplo Mario Henao y Juan Camilo Henao, el grado 11.1 por ejemplo, y aquí le dicen añadir archivos. Esos archivos que van a añadir los van a seleccionar y por ejemplo en este está el primer archivo de Word y en este está el de Excel. Abrir. Cuando se suben los dos archivos, usted le dice subir, pasa esto, le dan aquí, aparecen ya los dos archivos que usted llamó y que deben estar con los nombres de ustedes, y le dice enviar. Al ustedes decirle enviar a sus dos archivos, automáticamente a mí me va a aparecer una carpeta con los dos archivos que ustedes subieron, ¿sí? Entonces, por eso deben venir con los nombres de ustedes para poder que aparezca. Y me va a aparecer también un registro de ustedes que le dieron el nombre, quiénes fueron y de qué grado son y qué archivos subieron. Veo absolutamente toda la información que ustedes me envían, la voy a tener aquí en este formulario y se me es muy fácil calificarla a partir de una herramienta que le coloco al Google, a este Google. Listo muchachos, así quedamos pues.